Amigos, de vuelta en área reservada. Quisiera introducir aquí el tema de la crisis regional, profundizar en ese punto. ¿La crisis venezolana no va a arrastrar fatalmente a Colombia? ¿Por qué? Pues Colombia está haciendo completamente todo al revés que lo que está haciendo Venezuela. No, lo digo porque Colombia están esperando una crisis migratoria. O sea, si como aparece ser, como ya empieza a ocurrir, decenas o centenares de miles de venezolanos cruzan la frontera buscando alimentos y medicina, y muchos de ellos son hijos de colombianos, incluso de acuerdo a la ley colombiana, serían colombianos, pues Colombia de golpe va a recibir un flujo migratorio que puede crearle una crisis interna. Yo estoy especulando mucho. Sí, yo creo que es un poquito alarmista lo que se está hablando sobre eso, de que hay 20.000 venezolanos que están cruzando la frontera diariamente, etcétera, porque tenemos que observar que la vida fronteriza es así, es decir, el intercambio de recursos humanos y de recursos materiales entre la frontera colombiana y la frontera venezolana en más de 2.000 kilómetros de frontera común, porque no solamente, uno siempre tiene la imagen de San Antonio, pero no solamente es San Antonio, claro, Cúcuta, hay otros ejes, Arauca, La Guajira, Maicao, etcétera. ¿no? Entonces, en ese contexto hay que entender que diariamente hay niños que estudian allá, que viven aquí, que estudian aquí, que viven allá, y, por supuesto, con la crisis económica venezolana ha aumentado el número de venezolanos y de colombianos que viven en Venezuela o que tienen doble nacionalidad, que diariamente van a buscar bienes y servicios en Colombia. De tal manera que no se puede categorizar eso como una crisis humana de consideración que pueda eventualmente producir algún elemento negativo en la vida colombiana en general. Y no olvidemos que Colombia está en este momento experimentando un gran crecimiento económico, como el país como un todo, y en segundo lugar una estabilidad política como nunca se había dado desde la década de los 40, por todo el proceso de pacificación que significa la entrada a la vida política de las FARC. Ahora, el presidente Juan Manuel Santos era hasta el año pasado, hasta hace pocos meses, el nuevo mejor amigo de Nicolás Maduro, y de un tiempo para acá ha variado su posición. ¿A qué se debe eso? Bueno, porque ya resolvió su problema, que era el tema de las FARC, ¿no? que de alguna manera el gobierno venezolano podía favorecer ese encuentro y la paz que se estaba buscando, ¿no? O sea, que lo que hubo fue por interés por parte de Claro, Santos a Maduro. Yo lo veo así, ¿no? Como un interés y un interés del gobierno colombiano de alguna manera neutralizar el gobierno venezolano, pedir su ayuda y poder encauzar lo que ha sido en definitiva este proceso de paz colombiana, que bueno, que todavía tiene que dar su resultado, que todavía eso... Ahora entiendo que en las últimas horas la FARC ha entregado parte, o creo, no sé si las últimas armas, y en septiembre entra como partido legal a... Sí, vi que las Naciones Unidas anunciaron por una entrega de algo así como 8.000... Ahora, 14.000 fue la cosa. Sí, bueno, entre fusiles exacto. Ahora, doctor Noel, el año que viene hay elecciones en Colombia, elecciones presidenciales. Yo estuve viendo el fin de semana pasado un debate que organizó El Tiempo de Bogotá, en una ciudad del interior de esa república, y de los... eran como 10 o más precandidatos que se presentaron ahí, y uno de los temas que ellos tocaron, bueno, el primer tema que tocaron fue Venezuela. Y voy a insistir en este punto porque, no sé si alarmista o no, ellos plantearon el tema de que si el país estaba preparado o no para recibir el éxodo, y había mucha preocupación por la crisis venezolana. ¿Cuánto el tema venezolano puede pesar en la dinámica política de Colombia en los próximos meses? Mira, puede pesar, yo pienso que puede pesar, y hago una referencia. Hace 2 meses estuvimos en Colombia en un evento que preparó la Universidad de los Andes, la Escuela de Gobierno Lleras Camargo, y precisamente se trató ese tema, las relaciones comerciales venezolano-colombianas, el tema migratorio, y fuimos 3 venezolanos que estuvimos allí. Yo sí noté que había una preocupación de parte de no solamente los académicos, porque ahí estuvieron también el sector económico, estuvo el célebre siempre representante de Colombia en las relaciones colombo-venezolanas, Gómez Borrero, estaba allí presente, y allí de verdad que tuvimos unas reuniones en público y unas privadas en donde sí se notó que hay una preocupación importante en Colombia sobre los efectos que pueda tener el tema migratorio y los efectos que en definitiva de desestabilización de la región pueda tener. ¿Qué le dijeron en privado, que sería tal vez lo más interesante?
en privado, bueno, que nos dijeron ellos o que nos dijeron... No, lo que dijeron ellos ustedes, ¿qué esperan ellos? Sí, bueno, por un lado quiero decir, hay hubo una solidaridad enorme de parte de todos los colombianos con nosotros los venezolanos y reconocieron que Venezuela recibió millones de venezolanos durante las últimas de colombianos durante las últimas décadas y en ese sentido se sienten agradecidos. Y también manifestaron pues el apoyo a las fuerzas democráticas venezolanas. Pero sí, ellos nos dijeron, hubo algunos que nos manifestaron pues su preocupación en relación con ese tema. Hay muchos y habían venezolanos, por cierto, en ese evento. Ajá. Habían venezolanos, jóvenes profesionales y de diversa procedencia, venezolanos que también expresaron una preocupación. Ahora, que lo hayan tomado como un tema de la campaña electoral es lógico porque, bueno, nosotros tenemos una relación que es que siempre fue la relación, la frontera más, más dinámica del hemisferio. Pero creo que es la primera vez que el tema Venezuela entra en la prioridad de los candidatos presidenciales colombianos. Sí, lo que quiero enfatizar, para que no se me vaya a creer la gente que yo estoy diciendo que no es importante el tema de la diáspora, es que no es el tema principal. El tema principal, como dijo Emilio, es el tema de la desestabilización en Venezuela. Es decir, Colombia tiene ahora un socio incómodo. ¿Se ha reducido o no se han reducido las relaciones comerciales? Claro que sí, al mínimo. ¿Hay tropiezos o no hay tropiezos entre el gobierno de Colombia y el gobierno venezolano por temas fronterizos? ¿Sí o no? ¿Por temas de narcotráfico? ¿Sí o no? ¿Por temas de terrorismo? ¿Sí o no? Y por si fuera poco, también es un socio incómodo con respecto a la relación entre Colombia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Colombia ha tenido históricamente una relación mucho más cercana con los Estados Unidos que la ha tenido el gobierno de Venezuela, sobre todo del régimen de Chávez para acá. En cierta manera, Colombia no es mutantis mutantis el Israel de América Latina, en el sentido de la relación estrecha que Estados Unidos tiene con ese país. Bueno, hay algunos analistas que hablan sobre esa categoría, pero yo no la comparto. Yo creo que Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande por diversificar sus relaciones. E inclusive, voy a darle una primicia, en este momento en Colombia, en un debate sobre si el presidente Santos se está yendo demasiado cercano a los Estados Unidos cuando históricamente hubo una amplitud para otros mercados, para otros países, para otras regiones del mundo, y que pareciera que Santos, por razones quizás domésticas, de robarle la agenda al expresidente y senador Uribe, está yendo demasiado cerca de los Estados Unidos. A eso iba. ¿El factor Venezuela no puede terminar dándole la presidencia el año que viene al uribismo? Bueno, en este momento hablar del cuadro electoral colombiano es realmente muy difícil porque hay muchísimas opciones, hay muchísimos precandidatos. Me cuentan que en esa reunión que tú hiciste mención sobre, faltaban sillas para las cantidades de precandidatos que estaban en el podium. Sí. De tal manera que es muy temprano, sobre todo porque hay en este momento claramente no hay consenso ni en el Partido Liberal, ni en el Partido Conservador, ni en el Partido del Uribismo, ni en el Partido de la Unidad Pro Santos, de quién va a ser el candidato. Y en segundo lugar está todo el mundo esperando que va a ser la FARC y a quién va a apoyar. Eso iba, porque hay un temor en muchos venezolanos y colombianos de que con la pacificación eventualmente una forma de chavismo llegue al poder a Bogotá, a través de una alianza de izquierda, de la FARC, de los amigos que ellos tienen allá en Colombia. Entonces, en vez de tener una Venezuela, tendríamos dos Venezuelas. ¿Eso es real? ¿Eso es posible? Yo no comparto esa opinión, aun cuando, claro, la FARC va a entrar en el juego democrático y político. Yo no comparto esa idea de que se pudiera llegar a un proceso parecido al venezolano a través de la FARC. No, veo una sociedad que está en otra, digamos, en otra tesitura, está en otro ambiente de desarrollo económico, de desarrollo social y de paz que no creo que favorezca una opción de la FARC como partido político yo creo que ahí hay un poco de paranoia de cierto, aun cuando sí creo que muchos de esos sectores de la FARC que se acostumbraron a delinquir, que están metidos en el negocio del narcotráfico, pudieran venir más bien a Venezuela a continuar sus negocios amparados
o bajo la tolerancia de un gobierno como el venezolano en caso de que este gobierno siga muchos años Entonces, más. ¿es posible o no que la crisis venezolana se convierta en una crisis regional, que arrastre a otros países? Es que precisamente eso es lo que quiere en este momento las alianzas que estamos observando en América Latina y el Caribe. Evitar precisamente que haya una expansión de la terrible crisis que está viviendo Venezuela. Es decir, por eso es que los gobiernos de América Latina en su mayoría se han identificado con una evaluación negativa de la situación venezolana, que por cierto es muy curioso notar que en la medida en que la mayoría de los países toma partida o bien a favor o bien en contra del gobierno de Venezuela, se pierde la posibilidad que esos gobiernos sean de cierta manera patrocinadores de la posibilidad de un diálogo en Venezuela, claro, porque cada quien, digamos, ha tomado posición. Hay indudablemente un número mayor de gobiernos que está a favor de un cambio político en Venezuela. Pero es curioso notar que no ayuda esas posiciones, no ayudan a la posibilidad de garantizar un cambio interno en el país. Mire, lamentablemente se nos está agotando el tiempo, se nos quedan muchos temas en el tintero como siempre, pero que para introducir la regla del minuto para las conclusiones de cada uno, quería hacer referencia a ver si es válido o no esta comparación, porque hace 115 años Venezuela fue bloqueada por una serie de potencias europeas demandando que se le pagaran deudas que el país tenía. Venezuela está metida en una tremenda guerra civil, el país estaba quebrado, dividido, enfrentado. Cualquier parecido con la realidad presente es pura coincidencia, y fue la intervención de los Estados Unidos lo que evitó que Venezuela fuera invadida por las potencias europeas. Es la primera vez en más de un siglo que Venezuela, su destino prácticamente depende del juego de las potencias mundiales. La pregunta para las conclusiones, ¿es cierta esta premisa? ¿Por primera vez en mucho tiempo el destino de Venezuela se juega fuera de nuestra frontera, o todavía el destino lo vamos a decir aquí los venezolanos? Vamos a empezar con el profesor Emilio Noel. Pareciera que de nuevo lo que se produjo en 1902 cuando bloquearon varios puertos venezolanos, los alemanes, los ingleses y los italianos, ¿no? Que fueron los tres naves que se colocaron ahí. Ahí entró una intermediación, que fue la intermediación de Estados Unidos, que por supuesto hubo incluso en Venezuela, recuerdo algo así, que hubo gente que pidió la aplicación de la doctrina Monroe desde Venezuela. Entonces, bueno, estaba Teodoro Roosevelt de presidente de Estados Unidos y participó intermediando, pero también marcando territorio, ¿no? Frente a las potencias, estas tres potencias europeas que habían hecho. Entonces, bueno, lamentablemente nosotros estamos viviendo una situación que, bueno, no es la misma de la época, pero sí lo que tú dices, necesitamos pues que terceros participen buscando un diálogo, una negociación en Venezuela para salir pues de este impasse grave que estamos viviendo hoy en nuestro país. Gracias, doctor Noel. Profesor Romero. Bueno, efectivamente estoy de acuerdo totalmente con Emilio en relación a que todavía no están agotadas las posibilidades de lograr una negociación en Venezuela entre la oposición y el gobierno. Y no están agotadas todavía porque hay todavía mucho compromiso por parte de cada uno de los venezolanos de evitar una situación como la que se vivió en el año 1902. Evidentemente son situaciones políticas y situaciones históricas completamente diferentes, pero no va a sobrar cualquiera que pueda agitar ese digamos, trapo rojo para tratar de emular una situación como esa, límite para el gobierno de Venezuela. Está en manos y es la responsabilidad del gobierno de Venezuela de evitar que todos los venezolanos experimentemos una situación tan terrible como lo que significa un bloqueo económico o más todavía una invasión. Bueno, amigos, me quedo con estas últimas palabras de optimismo, de apelación a la lógica, a la racionalidad. Gracias por habernos acompañado a nuestros invitados en esta edición de Área Reservada, y los esperamos en un próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.